unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía el doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia. Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país, este cenáculo histórico que es pasado y presente, que fue una idea primigenia de Francisco Carvajal Hijo y de ese dominicano de sección e ilustre por muchos conceptos, como lo fue don Sergio Federico Germán Medrano, un gran humanista, un ser humano excepcional, un hombre que era amigo de los amigos, un hombre que en la historia del derecho dominicano dejó inscrito con ribetes áureos su nombre en el ámbito de la materia civil y comercial, porque junto a Luis Miguel Pereira son los dos abogados que mayor dominio, mayor profundidad, mayor conocimiento, mayor
parte de litigación importante han tenido de la muerte de Trujillo para acá. Don Sergio Federico Germán Medrano constituyó un padre para mí, una persona que en momentos de muchas tribulaciones en la vida me dio un apoyo incondicional. No tengo palabras cómo expresar ante el país cómo me siento. Muchas veces con su desaparición física ya he pensado y he analizado terminar esta etapa de este programa de televisión, pero mucha gente me ha incentivado a que lo continúe por la memoria de don Sergio Federico Germán Medrano, y que eso era lo que él hubiese deseado, que yo continuara aquí analizando los temas trascendentes de la sociedad. Don Sergio Germán Medrano fue un dominicano, como yo he señalado, reitero una vez más, frente al país, ilustre por muchos conceptos. Don Sergio Federico Germán Medrano figura en el libro de Rafael Eduardo Valera Benítez, en El complot de Velado, donde resume toda la juventud que al final de la era de Trujillo combatió la dictadura. Pero don Sergio Federico Germán Medrano también está en la obra de Luis Enrique Castillo, Crímenes y delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado. Yo me he sentido muy apenado, me he sentido muy triste, y confieso ante el país que por primera vez he tenido que, para mitigar ese dolor, que ir a un psiquiatra, porque don Sergio Federico Germán Medrano, la desaparición física de Francisco Carvajal Martínez, era todo mi asesor, mi todo, y los últimos grandes éxitos que yo tuve en el ejercicio de la profesión liberal de abogado se lo debo a él, porque tenía un sentido agudo y me hacía muchas observaciones. Don Sergio Federico Germán Medrano, como yo señalé, el día en el panegírico, el día de su entierro, para mí no ha muerto, ha pasado a un lugar, a otro espacio sideral, donde tengo la esperanza de un día de encontrarme con él. Pero don Sergio, aparte del gran abogado que era un gran humanista, era un hombre de una bondad increíble, era un hombre que uno encontraba apoyo en todas las situaciones que uno podía, difíciles que yo me encontré. Y no tengo palabra ante el país como agradecer a don Sergio Federico Germán Medrano. Un hombre, como yo he señalado ante el país, un hombre de un pensamiento profundo, una de las pocas personas que en este país, el continuador de Héctor Emilio Sánchez Morcelo, como es mi hermano Luis Miguel Pereira, sentía una profunda admiración por don Sergio Federico Germán Medrano, precisamente por el dominio de la técnica jurídica y por la calidad humana. Siempre nos juntábamos en el restaurante Don Pepe y teníamos una pequeña tertulia donde yo aprendía muchas cosas de esos dos grandes titanes de la vida y del derecho. Pero Sergio Federico Germán Medrano fue un ser que trascendió a su época. Yo le sugiero a su distinguida esposa, que es una gran abogada también, una abogada de mucha experiencia a nivel empresarial en República Dominicana, aunque de bajo perfil, como es doña Vanessa Dimes, que se recojan los escritos de don Sergio Germán Medrano jurídico y se haga una publicación en una obra donde resume el pensamiento jurídico de Sergio Federico Germán Medrano. El país perdió un eminente ciudadano. Lo que pasa es que nosotros, por la inversión de valores en que estamos, porque obviamente estamos en un proceso de evolución y de tigarización severa de los medios de comunicación del país, y los verdaderos valores de esta sociedad, la gente no los reconoce porque hemos caído en una caída libre. Por eso, mucha gente me pregunta, Carvajal, ¿pero por qué tú tomas como referencia a Trujillo? Señores, Trujillo mató a mi abuelo paterno,
Trujillo no mató a mi papá porque Altagracia Eloísa Díaz, la hermana de Juan Tomás y Modesto Díaz, se lo cogió y se lo llevó para la Embajada de Brasil junto con ella. Yo lo que tomo como referencia es que los valores de la sociedad han descendido, porque la muerte de don Sergio Federico Germán Medrano tuvo que haber tenido una mayor repercusión pública en la sociedad, porque era un ciudadano íntegro y, como señaló don Luis Miguel Pereira y don Pancho Álvarez en una pequeña entrevista que se le hizo en la funeraria, don Sergio Federico Germán Medrano era de los pocos abogados que hoy día, a pesar de con la profunda brillantez de su pensamiento jurídico, era una persona muy ética y muy cuidadosa, que hoy día no aparece ese tipo de abogado en República Dominicana. Yo me siento en deuda permanente con él. Y al igual que mi padre, el doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez, me convertiré a partir de este momento en un celoso centinela de la memoria de don Sergio Federico Germán Medrano y de mi padre, porque de don Sergio Federico Germán Medrano aprendí muchas cosas. Aprendí a manejarme en el área de la materia civil y comercial. Me ayudó mucho. Era un hombre desprendido, era un hombre humanista, y cualquier persona que necesitaba una ayuda, él inmediatamente acudía a eso. Don Sergio, tengo que decirlo eso públicamente, porque en mi presencia hizo mucho acto de caridad y de bondad frente a personas necesitadas, y nunca lo publicó, y siempre fue fiel a ese concepto de la iconografía cristiana, de que cuando uno hace un bien a tercero tiene que tener el secreto y guardarlo eso, porque aquí en República Dominicana hay mucha gente, mucha compañía que regalan 5 cajas de jugo y de una vez lo publican en un periódico de circulación nacional. Entonces don Sergio tenía esa cualidad, que era un hombre sumamente bondadoso. Por eso que yo dije ahorita que era un dominicano ilustre por muchos conceptos, porque su figura era una figura muy abarcadora, tenía muchas facetas su personalidad. Y como yo señalé en el panegírico, que tuve el honor de que su distinguida esposa me permitiera dirigir unas palabras de despedidas a ese gran dominicano, la figura de don Sergio Federico Germán Medrano es tan abarcadora que se necesita un libro de ensayo para definirlo en toda su extensión y dimensión. Don Sergio también escribió ya en la postrimería de su vida un ensayo muy lúcido sobre la historia de Baní, donde aporta, como ya he señalado, datos inéditos sobre la vida de José Trujillo Valdés y el por qué, las razones, causas o circunstancias que llevaron a Máximo Gómez a salir del país con la tropa española. Esos son datos inéditos que en la historiografía tradicional dominicana no están. Pudiésemos discutir entre eso, pero don Sergio para mí se acercó a la verdad histórica en esa obra fundamental que es la historia de Baní. Entonces yo creo que por la importancia que tienen los hermanos Marcano, los hermanos Lucas Díaz, el grupo de personas, el mismo Máximo Gómez, que en la historia de la cubana tienen un papel de primacía, esta obra de don Sergio Germán Medrano viene a reivindicar aspectos inéditos de la vida de Máximo Gómez y de José Trujillo Valdés, cómo llegó aquí, que son prácticamente, como yo reitero, aspectos inéditos en la historiografía tradicional dominicana. Una obra que recoge la historia de Baní desde la era de Trujillo hasta nuestra época. Es una lectura obligada que no sé por qué en República Dominicana es quizás, como reitero, por esta gran inversión de valores en que hemos caído, que esa obra no se ha convertido en un bestseller, porque es una obra que resume
como yo reitero, aspectos inéditos de la historiografía tradicional dominicana. Yo siempre, desde este cenáculo histórico, mantendré viva la memoria de Sergio Federico Germán Medrano, quien apareció conmigo en televisión por primera vez en el año de 2006, en el programa del historiador y periodista don Víctor Grimaldi. Y desde esa época, cuando yo descubrí los crisoles, las cualidades esenciales que adornaban su personalidad, me hice una gran relación con él, que terminó prácticamente en un protector, en un padre, en un guía espiritual para Francisco Carvajal Hijo. Y yo, como reitero ante el país, yo quiero esta noche que el país sepa que nosotros, quizás, como reitero, por esa falta de valores que hay en la sociedad dominicana, no se le rindió el tributo necesario que me decía ese Banilejo ilustre por muchos conceptos. Baní ha dado figuras importantes en el ámbito del derecho, pero don Sergio Federico Germán Medrano es el que ocupa un lugar cimero en la historia del derecho dominicano. Yo quiero decir ante el país y señalar que don Sergio Federico Germán Medrano, aparte de tener la cualidad del dominio de la técnica jurídica, como solamente me atrevería a decir dos abogados como él y Luis Miguel Pereira en este país, me atrevería a decir eso con propiedad, porque conozco, y me van a perdonar mejor que nadie, la historia y evolución del derecho dominicano, porque mi padre fue una persona que estuvo muy ligada a procesos históricos en los anales de la Judicatura Nacional, muy importante, cuando esta gente que hoy brillan y que hoy salen, que son destacadas figuras prominentes, eran unos guaremates que estaban quizás ajenos a los asuntos nacionales en un patio haciendo un sancocho o volando chichigua. Y mi papá, con Héctor Emilio Sánchez Morcelo, con Ramón Pina Acevedo, con Miguel Arcángel Vázquez Fernández, con don Antonio Guzmán, el papá de Fabio Guzmán Ariza, que por cierto, en la puesta en circulación de la obra de Edison Alarcón, Los recursos en materia civil, le hablé a don Fabio Guzmán Ariza de ese hecho histórico de su padre y no percibí en él la importancia que eso amerita, porque ese proceso judicial fue un proceso que fue el primero que se transmitió de manera pública ante el país y yo me formé con eso, como le digo, con esos abogados y a la desaparición física de mi padre, tanto don Sergio Federico Germán Medrano, sobre todo en el último trance, don Federico Germán Medrano fue, como le digo, un asesor, un consejero y un abogado de litigio muy importante en República Dominicana. Recuerdo que tenía un incidente con esa justicia dominicana que hay en la provincia de la Altagracia, en un aspecto de una materia civil, y don Sergio Federico Germán Medrano me dio una asesoría, un caso de mucha trascendencia, donde se estaba jugando un cuantioso patrimonio económico de la República Dominicana y nosotros obtuvimos ganancia de causa gracias a los consejos de don Sergio Federico Germán Medrano. Yo a veces voy al cementerio, lo veo, analizo las cosas, me pongo a pensar y me voy más lejos, como dice Skirby, me coloco por encima del cosmos y miro hacia la eternidad, y ahí está en esa imagen las dos personas que más influencia han ejercido en mi vida, el doctor Carvajal Martínez y don Sergio Federico Germán Medrano. Y cuando pienso en ellos, pienso en la fragilidad de la vida, en lo efímero que es la vida humana
y cómo muchas veces esos grandes momentos que yo viví junto a mi padre y a don Sergio Germán Medrano se han convertido prácticamente en recuerdos. Entonces pienso, como decía el poeta Balaguer, que siempre hay que pensar en los muertos que marcaron en la existencia humana de uno, marcaron una época. Entonces yo siempre pienso en don Federico Germán Medrano y en el doctor Francisco Carvajal Martínez como dos figuras cimeras del movimiento revolucionario 14 de junio en su fase clandestina, como yo he reiterado muchas veces, el movimiento de más sustentación social que enfrentó la tiranía de Trujillo durante toda su vigencia política y ya convertida en agrupación política en la apertura y la democracia, que quizás por un error de Manuel Aurelio Tavares Justo de irse a las escarpadas montañas de Quisqueya, no ascendió a la dirección y a la conducción de los destinos nacionales, porque era la agrupación política que a la desaparición física de Trujillo tenía los mayores credenciales para ascender a la conducción de los destinos nacionales. Don Sergio Federico Germán Medrano siempre vivirá en mi memoria. Todavía no sé si emocionalmente estoy preparado para continuar con este proyecto que nació de los dos, que él mismo se preocupó, buscó todo. Él fue un desarrollador, con los propios anunciantes. Don Sergio fue un ser excepcional y yo no sé cómo, no sé si tendré la fuerza espiritual de continuar con él, quizás para respetar su memoria, quizás para mantener el recuerdo vivo, porque los grandes valores dominicanos, si usted no le toca la campana, como le decía Franklin Miese Bugo, mi papá, se olvida. Y ya al término de estas palabras, que la digo a pesar de la profunda tristeza y desolación que embarga mi espíritu frente a un ser que de manera repentina partió y que en la hipoteca afectiva de Francisco Carvajal Hijo tenía una hipoteca inscrita en primer rango junto al doctor Carvajal Martínez, voy a poner el panegírico que yo dirigí en ocasión del entierro de don Sergio Federico Germán Medrano en el cementerio Puerta del Cielo. Innovadora del derecho dominicano, la cual dominaba con una lucidez propia de los grandes maestros. Cuando la vida me dio la oportunidad de conocer a don Sergio Federico Germán Medrano, me di cuenta que estaba en presencia de un hombre que no era común. Como diría Víctor Medina Benet, refiriéndose a Francisco J. Peinado, me puse a indagar y encontré en la obra de Enrique Castillo y de Rafael Eduardo Valera Benítez que estábamos en presencia de que en los momentos estelares de la historia dominicana y la combinación de la dictadura de Trujillo jugó un papel cimero como miembro de la relación clandestina 14 de junio en Baní, por la cual sufrió prisiones junto a las hermanas Mirabal. Por esa razón, María Teresa, en un momento en la prisión, le dijo a los espíritus del Servicio de Inteligencia Militar que cómo torturaban a ese joven que era de menor edad de todo lo que se encontraba recluido en las ergástulas trujillistas. Don Sergio Germán Medrano era un ser humilde y nunca hizo mención de este gesto histórico en sus años mozos, ni pasó factura al país, quedando su nombre registrado junto a Manuel Aurelio Tavares Justo, junto a Minerva Mirabal, junto a Juan Miguel Román, junto a Charles Bogar, junto a Luis Gómez Pérez, junto a Félix Germán, junto a Francisco Carvajal Martínez, José Fran Tapia Cunillera y Ramón Blanco Fernández, como las figuras cimeras del movimiento conspirativo de más sustentación social que enfrentó Trujillo en la postrimería de su régimen. Don Sergio Germán Medrano para mí constituyó un padre y un orientador. Sus proverbiales consejos lo equiparaban a un monje franciscano, sirvieron de luz en el camino de mi vida, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal.
No bastan las palabras para destacar su calidad humana, su prudencia, su espíritu conciliador y su solidaridad prójimo, hombres de la talla de don Celio Federico Germán Medrano, son insustituibles e inolvidables, porque dejan profundas huellas donde quiera que hayan transitado, las que perduran hasta la eternidad. Por esas raras coincidencias de la vida, como decía Stefan Zweig en su lúcida y emblemática biografía sobre María Antonieta, el padre de don Celio Federico Germán Medrano tuvo el sueño y la ilusión de escribir un libro sobre la historia de la ciudad de Baní, cuando a la sazón era director de la biblioteca de la antigua Universidad de Santo Domingo. Sueño que fue truncado al ser cancelado por la participación de su hijo Sergio en las conspiraciones contra Trujillo. Sin embargo, la vida le dio la oportunidad a don Sergio de cumplir con esa vieja deuda, a publicar el año pasado un libro sobre la historia de Baní, que recoge datos que en la historiografía tradicional dominicana estaban inéditos, sobre Máximo Gómez y José Trujillo Valdés, que constituye un referente indispensable dentro de las últimas obras que se han escrito sobre el pasado dominicano. Hablar de Sergio Federico Germán Medrano es una labor tan abarcadora e enciclopédica que para recoger todas las facetas de su vida necesitamos un libro de ensayo. Pero al margen de gran patriota y civilista, sobresalió en los rasgos de su personalidad el hecho de ser un ciudadano ejemplar, un buen hijo, un buen padre, un esposo, un hombre con una alta sensibilidad social hacia las bellas artes, cualidad poco común en nuestro hábitat geográfico. Su sentido de solidaridad estuvo presente en todas las etapas de su vida. Y yo particularmente me considero que soy producto de su bondad y de su generosidad. Lo llegué a querer y a respetar, al igual que mi padre, el doctor Carvajal Martínez, el que don Sergio tenía, el igual que era una hipoteca en primer rango en mi patrimonio afectivo. Fueron muchas situaciones difíciles en el transcurrir de la vida, que la generosidad de este hombre me hizo sortear situaciones difíciles. Y en los últimos años siempre aparecía en programas de televisión con una certeza en sus análisis jurídicos y políticos, que en estos días, en ocasión de su muerte, revisando el programa pasado y presente, me confirma que era un conocedor acabado de la realidad social y política dominicana, porque muchas cosas que él predijo mirándolo en retrospectiva hacia el pasado se cumplieron cabalmente. Ahora, padre, amigo, guía, orientador, protector, no te digo adiós, como diría Pablo Neruda en Las uvas y el viento, sino que tengo la convicción plena de que me ayuda a llevar la tristeza que me embarga tu repentina partida, de que nos reencontraremos en otro espacio sideral, iluminado por los viejos afectos, cultivados en tu vida terrenal. Muchas gracias. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Delante de unos maravillosos
maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía al doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores. Amigo, continuando esta noche con pasado y presente, y que fue la idea primigenia cuando empezamos en televisión con el apoyo de don Juan José Jesús Bellapar Faura, el fundador del Museo Bellapar. Nosotros en la República Dominicana tenemos grandes valores en la historia de la pintura de Caballete. Lo que pasa es que en la apertura y la democracia, y eso es un tema que no solamente es atribuible a un expresidente en específico, sino a todos los que han ocupado la conducción de los destinos nacionales, a la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina, han nombrado embajadores y personas que quizás no se constituyen en promotores del verdadero arte dominicano. Aquí hubo una migración española muy importante, donde vinieron grandes artistas como Eugenio Fernández Granel y José Vela Zanetti, que esta noche en pasado y presente vamos a hacerle un pequeño homenaje a José Vela Zanetti, porque marcó en el muralismo dominicano un punto, un antes y un después. Hay que ver los murales de Vela Zanetti que se encuentran en la iglesia de San Cristóbal. Hay que ver los Vela Zanettis que se encuentran en la colección Bellapar. Hay que ver los Vela Zanetti que tiene el Pedro Gamundi. Hay que ver los Vela Zanetti que tiene Daniel José Carvajal Curi. En algunas de las obras emblemáticas de la última etapa
de León, en Burgos, donde él vivía en España. José Vela Zanetti vino aquí refugiándose bajo la Guerra Civil Española, encontró el consulado que era dirigido por el famoso don Bienvenido Gimbernard, y inmediatamente le dio conducto para venir aquí, porque Trujillo y Rafael Díaz Niés estaban implementando una política para el desarrollo de la pintura y de las artes plásticas. No quiero ahora que vengan a decir que yo estoy elogiando a Rafael Leonidas Trujillo Molina. Estoy acercándome a la verdad histórica. Trujillo fue un dictador, Trujillo fue un asesino selectivo, como lo definió el antiguo secretario particular de mi padre y hoy destacado dirigente político en la apertura y la democracia, como es Euclides Gutiérrez Félix, que por cierto no lo veo participando en ningún medio de comunicación del país, porque esta gente del Partido de la Liberación Dominicana le han cogido un miedo grandísimo a todas esas cuestiones, de esas persecuciones que se han iniciado, donde muchas veces el Ministerio Público, que tanto se habla de un Ministerio Público independiente, ha sido muy selectiva con una facción del Partido de la Liberación Dominicana, lo que lo invalida frente a un país que tiene una conciencia crítica depurada sobre los problemas estructurales y coyunturales de la sociedad dominicana. Pero volviendo no me quiero desviar del comentario tangencial, que José Vela Zanetti, bajo la era de Trujillo, le dio albergue a grandes pintores, a Eugenio Fernández Graner, a José Vela Zanetti, a Manolo Pascual, a Antonio Pras Ventós, y constituyeron un activo en la vida cultural y artística de durante la era de Trujillo. La licenciada Janet Miller, en su historia de la pintura dominicana, que fue publicado por la MESI bajo la égida de doña Ligia Amada Melo, viuda Cardona, estableció con claridad que la época del florecimiento de la pintura dominicana fue durante la era de Trujillo. Es un aspecto positivo de la dictadura y que hubo ese florecimiento, entre los cuales se encontraba Eugenio Fernández Granel y José Vela Zanetti. Siempre en los cenáculos literarios y artísticos del país y en la tertulia hay una discusión entre cuál fue más trascendente de los pintores españoles que emigraron a Santo Domingo en el 1941 en adelante, cuál de ellos tiene mayor trascendencia o cuál estéticamente se llegó a desarrollar más. Esa era una discusión que tenía una vez Ramón Francisco y Pedritín Delgado Malagón en nuestra tertulia que teníamos en el Mesón de Bari. Pero yo creo que a pesar de que históricamente en el interior de la República Dominicana se conserva muchas obras importantes muralísticas que realizó José Vela Zanetti, yo creo que Eugenio Fernández Graner, por el tema del surrealismo, por el tema de André Breton, porque como corriente estética en la historia de la pintura universal tuvo una preeminencia inusitada. Eugenio Fernández Graner llegó en un momento determinado, y yo reitero estas afirmaciones del poeta y crítico Ramón Francisco, de que realmente Eugenio Fernández Graner fue el pintor que más trascendió universalmente. Pero de Vela Zanetti también tenemos murales en las Naciones Unidas. Aquí en República Dominicana tenemos también un inventario interminable de murales que nos muestran y que la madurez artística de José Vela Zanetti se adquirió en Santo Domingo. Yo me he dedicado a estudiar la pintura y la evolución de Vela Zanetti, incluso he certificado muchos cuadros de él
en República Dominicana y en la ciudad de Florida, donde han aparecido varios Vela Zanetti, porque parece que una familia dominicana, el término de la dictadura, emigró para allá y se llevó varios Vela Zanetti que tenía en República Dominicana. José Vela Zanetti fue un pintor figurativo y durante la plena vigencia de Rafael Leonidas Trujillo Molina, era el pintor que en todas las casas daba prestancia social. Tener un Vela Zanetti, eso era un símbolo de estatus social, como así se convirtió en los años 70 tener un Gilberto Hernández Ortega, tener un Jaime Corso y tener un Cándido Vidot en cualquier casa. Eso daba prestancia social y cultural a la familia que lo poseyeron. Pero Vela Zanetti, como pintor figurativo, tiene una trascendencia porque tenía dos cosas fundamentales, que eso uno lo ve tanto en la Escuela de San Fernando de Madrid como en la Escuela de San Alejandro de La Habana, que son los dos centros para enseñar pintura de caballete en Occidente más importantes, y es que Vela Zanetti poseía dos vertientes que en esas dos academias le dan una importancia inusitada, y es que tenía un dominio pleno del dibujo como obra de arte en sí y del dibujo como base para la pintura. José Vela Zanetti jugó un papel de primacía en el desarrollo de la pintura dominicana y se fijó y fue esa vida cultural, como dice la licenciada Janet Miller, de ahí con José Gauchach también, que fue otro inmigrante que ejerció mayor influencia didáctica sobre muchos pintores dominicanos. Pero José Vela Zanetti marcó una época y luego emigró de nuevo a España, a León, a Burgos, donde fijó residencia. Y José Vela Zanetti siempre estuvo apegado a Santo Domingo. En el año de 1981 vino e hizo un viaje, y recuerdo que Jackie Núñez de Risco me llamó para hacer el guión de la entrevista que le iba a hacer a José Vela Zanetti. También José Vela Zanetti estuvo muy cercano, y quien le dio mucha protección también aquí fue el arquitecto José Antonio Caro Álvarez, antiguo rector de la Universidad de Santo Domingo, y que se lo consideraba como un hermano a José Vela Zanetti. Desarrollaron una gran amistad, lo que ha hecho que su hijo, tanto Danilo como Tony Caro, tengan también una colección importante de Vela Zanetti en la República Dominicana. Esta noche, siguiendo los lineamientos primigenios, siguiendo la génesis que dio origen a este cenáculo histórico que es pasado y presente, nosotros queríamos rendir, y como un aporte al desarrollo cultural y espiritual del pueblo dominicano, hacerle este pequeño homenaje a José Vela Zanetti, porque le vamos a decir una cosa: este país está en una serie de valores, y como me dijo Carmencita Inbel, ayer estamos a punto de perder el país. Yo le dije a Carmencita Inbel Brugal, que es una fina escritora, una fina ensayista y articulista de periódico que tiene mucha profundidad. Le dije: no, Carmencita, ya el país se perdió. Entonces nosotros, humildemente, como un Quijote solitario, vamos a seguir por la memoria de Sergio Federico Germán Medrano, por la memoria de Francisco Carvajal Martínez, por la memoria de muchos dominicanos ilustres, cuya mención haría interminable este programa de televisión esta noche ante el país. Nosotros vamos a seguir de este cenáculo histórico, rindiéndole homenaje a los grandes valores dominicanos. Delante de unos maravillosos
maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía el doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy. Siempre en este programa de televisión yo he hablado de una obra fundamental que escribió James LeBourg, un antropólogo, sociólogo y historiador de la Universidad Yale norteamericano, que publicó una obra que se llama El pueblo haitiano. Pero también yo ahorita señalaba en la semblanza que hacía de don Sergio Federico Germán Medrano, de que él tenía una visión clara y objetiva de los problemas esenciales y fundamentales de la sociedad dominicana y sobre todo aquellos que tienen que ver con el destino dominicano. Entonces, el problema haitiano, don Sergio siempre lo enfocaba con mucha lucidez y con mucho acierto. Y nosotros hemos visto cómo el problema haitiano se ha agudizado y yo creo que obviamente con el mayor respeto que me merece el actual señor presidente de la República, que dirige los destinos nacionales,
nosotros nos estamos distrayendo en cosas tangenciales que no son los verdaderos problemas esenciales y fundamentales para la perdurabilidad en el espacio, en el tiempo de este hábitat geográfico, que era una cosa que don Sergio Federico Germán Medrano siempre insistía. Y nosotros tenemos un grave problema, que es la migración haitiana, que nosotros, señor presidente, yo que he visto su estilo, su humildad, su sencillez, su forma de dirigir los destinos nacionales, usted debe de enfocarse en temas, y es una opinión humilde, porque yo no soy nadie, ni quién, ni de un programa, ni una tribuna de un programa de televisión vamos a cambiar lo que son las políticas públicas en República Dominicana, pero nosotros entendemos que antes de nosotros abocarnos a cualquier reforma constitucional, que no voy a entrar en las disquisiciones doctrinales y jurídicas que han entrado muchos distinguidos colegas en televisión sobre la pertinencia o no de la misma, porque hay muchas ideas y muchos conceptos que se han manifestado en pro para simplemente conseguir contrata en el ejercicio de la profesión liberal de la abogacía con el Estado Dominicano, que es el mayor suplidor. Yo no voy a entrar en esos detalles. Yo lo que entiendo que la sociedad dominicana tiene un problema muy delicado ahora actualmente, que es la migración haitiana. Nosotros no tenemos la capacidad, nosotros somos un país pobre del tercer mundo, endeudado, como se dice en algo popular, hasta la taza, y tenemos que, si queremos mantener el destino dominicano, tenemos que obligatoriamente hacerle frente a este problema. Es un problema muy complejo, es un problema donde todos los organismos internacionales han fracasado en el manejo de la tema haitiano. Cuando entraron después del terremoto muchas organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos para tratar de mitigar la gran tragedia que significó ese terremoto. Pero yo creo particularmente que nosotros tenemos que abocarnos, como me decía don Sergio Germán Medrano, a resolver ese problema. Mire, ahora actualmente en Verón, en Punta Cana, en esos sitios por ahí hay una ola de asalto, y en esa zona turística, que eso mete miedo. Aquí no se ha hecho eso públicamente para no espantar a los dominicanos. Yo que trabajo, que tengo un cliente muy importante de mi firma de abogado en Punta Cana, y siempre acostumbro a salir a las 7 y a las 8 de la noche de allá para venir a Santo Domingo, porque no me gusta, trato nunca dormir fuera de mi casa. Me han aconsejado mucha gente cuando se pase las 6 de la tarde que me quede allá. Eso ustedes no lo van a encontrar en ningún medio de comunicación en República Dominicana, porque se nos quiere vender la idea que el turismo es la panacea para el desarrollo social y económico de la República Dominicana, lo cual constituye un punto que no está sujeto a la verdad, porque ningún país, ni siquiera España, que es la meca del turismo universal, se ha desarrollado económicamente y socialmente en base al turismo. Nosotros, señor presidente, en vez de estar en temas de reformas constitucionales, usted tiene el control absoluto del país. Usted tiene ahora mismo la oportunidad de, como decía Esquivy, colocarse por encima del cosmos, mirar hacia la eternidad y ser una figura de mucha preeminencia en la historia dominicana. Pero nosotros tenemos que enfrentar el problema haitiano. Con el problema haitiano no hay destino dominicano. Tenemos que estar claros en eso. Y en eso don Sergio Federico Germán Medrano siempre me insistía. Tenemos que tener el problema haitiano resuelto. Y las políticas públicas que se han implementado hasta la fecha, lo que han hecho es
agravar el problema haitiano y no han hecho nada. Y toda esa visita y esa cosa a organismos internacionales tampoco ha tenido ninguna incidencia en la práctica, en el contrato de realidad, como decía Lupo Hernández Rueda, refiriéndose a los contratos de trabajo, a un principio del contrato de trabajo, el contrato de realidad, que explicaba simplemente que lo importante no era lo que estuviese pactado por escrito en un contrato de trabajo, sino cómo se ejecutaba en la práctica. Y después fue acuñado ese criterio jurisprudencial como uno de los principios fundamentales del Código de Trabajo. Y ya al término de esta conversación franca, abierta y coloquial que sosteníamos siempre cada sábado con ese eminente ciudadano que fue don Sergio Federico Germán Medrano y que ahora me corresponde la tarea titánica. No sé si tendré las fuerzas emocionales para seguir solo hacia adelante, pero él hubiese querido que yo siguiera de este espacio de televisión destacando los grandes valores dominicanos. Buenas noches, amigos televidentes, y gracias al país y a la sociedad dominicana por elegir este cenáculo histórico como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales de la historia, de la política, de la cultura y del pueblo dominicano.